Ahí comenzamos el live con Santiago Bulat. Muchísimas gracias a todos los que se están. Silvio, gracias por conectarte. Recién estuvimos en la radio charlando sobre las medidas económicas. Ahora quizás vamos a estar hablando con Santi qué es lo que se viene, a ver cuál es la perspectiva. Se viene un live de lujo ahí con Santiago Bulat, que es uno de los economistas. Primero porque es un gran economista y además es una persona súper humilde, eh, copada, así que Buenas, ahí te está. buenas. ¿Cómo ¿Cómo va? estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por aceptar este live en un contexto de muchas medidas económicas, con muchas noticias. Estábamos escuchando, me parece que tenemos que cambiar el tópico, ¿eh? Sí, es que querés que empecemos porque me parece que la gente va a estar medio con ganas de escuchar qué es lo que tu opinión sobre las medidas económicas del actual, digamos, ministro, que para mí en materia monetaria no dijo mucho, más allá del nuevo instrumento, Nada, pero bueno, no dijo nada. nada. Y en materia pública, después me quiero que me digas cómo se va a financiar toda esa obra pública. Pero bueno, a ver. Empecemos primero por presentarte. Él es, bueno, economista de INVEC, es columnista en CNN, también participa en es una columna en La Nación, en varios medios, es uno de los economistas estrellas jóvenes más importantes de la Argentina, brillante, la verdad, así que No, yo siempre te demasiado. admiro un montón. Admiré a tu padre un montón, tengo sus libros, yo comencé, digamos, a adentrarme en la economía con los libros de Tomás, tengo acá varios de sus libros, y bueno, y el hijo no podría ser de otra forma, la verdad es que siguiendo los pasos y es Por ahora una con eminencia pelo. Por ahora con pelo. con pelo. Bueno, vamos con la primera pregunta, que todo lo que se están acá, digamos, conectando quieren saber eso. A ver, ¿qué es lo que anunció hoy Martín Guzmán? A ver si nos puede dar un pantallazo. ¿Y cuál va a ser el rumbo que va a tomar ahora la Argentina con estas nuevas medidas? Primero en materia monetaria y luego, digamos, en materia fiscal. No, a ver, el rumbo va a seguir el mismo, digamos, porque la verdad es que las medidas, los cambios son muy chiquitos, digamos, tienen que ver justamente con un cambio en las retenciones y algo que en Argentina ya se conocía, que es básicamente que las retenciones sean diferenciales para un mismo producto, o sea, que el aceite tenga tal, que el poroto de soja tenga tal, pero que, digamos, distintos, dentro de la cadena de valor agregado, digamos, distintas retenciones. Con lo cual es algo, un cambio medio minúsculo, para el cambio de verdad que tiene que hacer, digamos, me parece, en Argentina, ¿no? Con lo cual, el efecto así neto que va a tener esto me parece que no es algo demasiado relevante. Pensemos que estamos hablando de una brecha hoy cambiaria del 100% y estamos hablando de un cambio porcentual del 3%. Entonces, la verdad es que no hay como mucho margen a que esto cambie demasiado la situación. A ver, en términos monetarios, el comunicado del Banco Central es pésimo, digamos, no dice nada, no hay una sola, no hay un solo número, entonces un Banco Central que no te da números ya por lo menos te da la pista de que algo no está muy bien. Y me parece que hay una pelea interna, que yo creo que hoy lo que, digamos, es muy difícil analizar lo económico sin tener en cuenta lo político, porque claramente hay peleas internas, claramente no se sabe quién gobierna, y claramente se están matando por un montón de cosas, y tuvieron que recurrir a ciertas medidas que no les gustan, que básicamente es la baja de retenciones, o algunos productos, la baja de retenciones, que creo que en algún punto son inteligentes. Digo, yo hubiera ido más a fondo, quizás, pero, pero digamos, creo que van en un sentido más, digamos, más alineados a lo que yo pienso y lo que espera uno como incentivo para poder terminar de liquidar y demás. Pero la perspectiva no va a cambiar demasiado, la brecha no va a bajar demasiado con todo esto. Básicamente deberían dar un poco de un giro más grande, me parece, para dar algo más de confianza, porque hoy me parece que Argentina atraviesa una crisis estrictamente de confianza, ¿no? Y no se sabe qué va a pasar adelante y no hay mucho incentivo al sector privado. Y ese es un tema que, bueno, vos lo tenés claro, pero yo no sé si está tan internalizado. No sé si está muy internalizado. Me parece que es un gobierno que en general, la gente que ha estado, digamos, en este gobierno anteriormente y que está repitiendo ahora cargos,
entró con plata, digamos, y es muy difícil manejarse sin plata. Y ese es el principal punto ahora, ¿no? Que es un gobierno que quiere hacer medidas con un Estado dinamizador, que en algún momento pudo hacerlo, sobre todo a partir de 2003, pero que hoy no cuenta con esos recursos. Y la complicación se le está haciendo presente, ¿no? Y ese me parece que es el principal desafío, saber gobernar sin plata, ¿no? Bueno, ahí estoy con una disyuntiva, porque muchos dicen, bueno, no tienen plata, pero no pueden llegar a lograr. Hay muchos, digamos, guiños y enamoramiento con China. ¿No pueden lograr un acuerdo, un mega acuerdo con China que les permite salir del paso? Por ejemplo, swap con China, que les permite, digamos, salir de una tentativa, por ejemplo, una mega devaluación, que los Pasa ayude, que, digamos, a tener un hito en 2021, por no, ejemplo. obviamente todo lo que llegue como refuerzo de reserva siempre es visto como positivo por el mercado. El único tema es que las reservas no, digamos, los swaps no son monetizables. No es que esos dólares, ese yuan, ese swap que hay con China en yuanes se va a convertir de repente en 20.000 millones de dólares de reserva y automáticamente los vamos a tener disponibles. Eso no va a pasar. Cuando se empiezan a concretar o se empiezan a desarmar esos swaps, directamente se desarman mediante el uso de comercialización con China. Entonces es algo que en efecto en la política monetaria no te va a cambiar demasiado, salvo lo que sea comercio directamente con China. Entonces la única relevancia puede estar por ese canal. Pero no es ese swap que uno puede activar y monetizarlo y que directamente lleguen dólares por esa vía. Yo creo que esa instancia podría estar con el Fondo Monetario Internacional, pero de nuevo ahí nos vamos a un tema que no es exclusivamente argentino, porque también va a depender de las elecciones en los Estados Unidos y quién gane allá. Sabiendo si sigue esta administración que tiene de 6 representantes que hay del Fondo Monetario Internacional, 3 son de Estados Unidos, te da a entender que claramente hay una ponderación importante de aquel país. Entonces lo que pase afuera también va a tener incidencia en lo que pueda Argentina generar de divisas y demás. Pero claramente siempre que hay un shock de que te ponen plata para sostener cierta cosa, es mejor. Digo, a Argentina le ha ido mal en todos los periodos en los cuales le sacaron plata, como pasó en los 90. En su momento dejaron de financiar aquel proyecto y Argentina voló por el aire, ya lo sabemos. Entonces, siempre que incurrimos en déficit grande, cuando viene plata, da un poco más de calma. El tema es que particularmente el swap que tenemos ahora con China no es algo que te vaya a dar reservas netas. Pero podría haber una especie de shock de confianza positivo, por ejemplo, en los mercados con un mega acuerdo o invertir, traigan por lo menos inversiones en sectores claves que justamente se mencionó bastante, digamos, lo que es el sector de la construcción, economías basadas en el conocimiento, Total. después el sector del agro, hay algo del sector industrial, Uh-huh. agroindustrial, digamos, puede haber una presencia más de China en esos países, traiga algunas inversiones que está necesitando hoy la Argentina, porque la verdad, ante este actual contexto, no estar haciendo lo que tiene que hacer correctamente para que entren inversiones de otros lados, sería quizás un daño político, que a China me parece le conviene tener su pata acá, y que le traería en 2020 quizás a la Argentina un shock de confianza positivo que tendríamos una especie de veranito, o lo ves muy imposible dado el contexto actual de crisis que estamos teniendo. Yo no estoy muy positivo. Pero básicamente no estoy positivo porque, digamos, la lógica cuando uno va a poner plata en negocio es ganar plata. Y digo, si eso lo tenemos como que está mal visto, partimos de una premisa que ya, digamos, es rara de pensar. Digamos, uno va a poner plata y genera flujos, digamos, genera negocios para generar flujos de inversión que le den rendimientos positivos. Y Argentina parte de un punto que es muy complicado. Digo, no es que no haya salida, claramente, algo va a suceder eventualmente. Una crisis, todas las crisis tienen algún piso. Pero digo, Argentina parte de un punto complicado. Vos sabés que si te querés meter a hacer cualquier negocio de cualquier sector, hay un flujo de fondos, digamos, una rentabilidad esperada que es igual para todas, digamos. Vos te dediques al agro, a los servicios o a fabricar una Coca-Cola, bueno, vos tenés que hacer que esos flujos esperados te den mejor de lo que es tu inversión inicial. Si no, ya a partir de la base de que va a ser una inversión mala y no la vas a hacer. Y Argentina tiene un punto que es que tiene mucho riesgo. Entonces, si vos tenés mucho riesgo, si vos vas a asumir mucho riesgo en tu inversión, claramente vas a tener que exigir muchos beneficios en adelante. Entonces, hoy a Argentina le está pasando eso. Quiere beneficios altos, digamos, a nivel productivo y demás, tiene un riesgo alto y los costos son muy elevados en Argentina. Entonces, no tenés ahí una ecuación que te dé
digamos, integralmente grandes negocios en Argentina, excepto en aquellos que tienen ventajas comparativas. Y ahí nos vamos a que el campo sigue siendo rentable, que vamos a los proyectos de petróleo y siguen siendo rentables. Digamos, en aquello en lo que Argentina nació en algún punto o tiene de manera natural ciertos conceptos que son, digamos, que son muy atribuibles a este país, bueno, efectivamente se pueden dar algunos negocios que quizás en otros rubros no. Pero conceptualmente Argentina tiene riesgo alto, no se le permite acceder a divisas a los demás, digamos, para girar a casas matrices, con lo cual la inversión pareciera que externa no está tan fomentada, por lo menos homogéneamente en todos los sectores. Sí pueden venir, bien lo dijiste vos, digamos, en algunos casos donde haya ventajas frente a otros países y que Argentina siga conveniendo. Pero si no, me parece que digamos, la situación no está así como para ver un shock de inversión como en otros momentos, y sobre todo porque es un flanco monetario medio con mucha incertidumbre. No puedes acceder a dólares, tenés muchos pesos, la devaluación sigue. Entonces, ¿cómo recomponer esos costos? ¿Cuánta devaluación puede llegar a haber? Es un tópico complicado, ¿no? Ahí tiene un panorama bastante desolador con lo que nos Pará, vos como estuviste. la ves, si vos la ves mejor, hablame vos, yo te escucho. No, no, yo lamentablemente veo bastante parecido a lo que vos planteas. Me parece que sí podemos llegar a tener, digamos, ciertas presencia de China en ciertos sectores que por ahí, no sé, te hace un cierto veranito en algunos meses del año que viene. No sé, porque viste, tienen tanta suerte. Ya, puede No ser, quiero entrar en puede la ser. cuestión política, pero bueno, no es optimismo, A ver, esa es hay algo que sí, y que es que Argentina, digamos, en el mundo está yendo a tasas de interés negativas que van a ser por muchos años. Me refiero a cero, pero digo, si vamos a una inflación van a ser negativas en términos reales. Con lo cual, eso genera ciclos de commodities muy positivos también. Entonces podemos ver una soja que siga subiendo, un petróleo que siga subiendo. Y esos efectos macroeconómicos llevan a mejores precios, que te llevan a mejor recaudación, más incentivos al sector. Entonces puede venir un shock exógeno sin que necesariamente llegue a la Argentina, sí en los precios de los commodities que Argentina tiene. Y eso lo veo bastante factible, que ahí le dé un aire más en términos de recaudación y en términos de dólares. Entonces, ahí puede haber algo, pero no estrictamente porque vengan a hundir capital acá, sino por un componente más exógeno de precios, me parece. bueno, ahora vamos a adentrarnos un poco, si te parece, a las preguntas que había preparado, Son dado que la complejos, son muy compleja, difíciles. Son difíciles. no sé, viste, pero están buenas las preguntas. Yo me puse en términos profesora y me parece igual Solo cualquier cosa, las que no sepas te las doy, digamos, las respondes vos. dale. Listo. Bueno, la primera pregunta. Cuando comenzaron los primeros casos de COVID-19 en la región latinoamericana y en la medida en que los gobiernos llevaban adelante medidas de confinamiento, la salida de capitales en la región se hizo presente. Sigamos a los flujos de capitales de países emergentes, es decir, la salida de capitales hacia afuera cuando comenzó la pandemia, tocó, digamos, una salida en marzo, un máximo de 82.900 millones de dólares. Esta Uh-huh. salida fue mucho más alta de los 19.400 millones de dólares del año pasado cuando tuvimos la tensión comercial entre China y Estados Unidos y además mucho más importante que la salida de capitales de la última crisis del 2008, que variaba entre los 15.000 millones y los 20.000 millones. Sin embargo, en abril la situación se comienza a revertir, es más, en lo que es la región latinoamericana comienzan a entrar en capitales. Entonces, yo me pregunto, ¿hubo una sobrereacción por parte de los mercados que luego se corrigió rápidamente? ¿Por qué sucede esto? Y si ahí no hubo una mayor presencia por parte del Banco centrales de los primeros países que revirtieron esta situación. ¿Y qué opinas de la rápida respuesta que tuvieron algunos gobiernos en materia monetaria y fiscal? ¿Cuánto contribuyeron y cuánto no? Bueno, es larguísima la pregunta, está buena. A ver, efectivamente lo que pasó es eso, digamos, pero lo que estás mencionando, particularmente para América Latina, de salida de flujos de capital, pasó, digamos, en todo el mundo, que es lo que los economistas llamamos, y lo sabes bien, flight to equity, ¿no? Flight to quality, perdón, to equity. To quality. Entonces, lo que pasó básicamente es salimos de activos riesgosos, Latinoamérica es un punto de riesgo, Argentina más, pero Latinoamérica en general, todos los mercados emergentes tienden a caer más fuerte, con más presión, y se vuelcan activos
como el oro, activos que den mayor seguridad. Eso lleva a que las tasas de interés, digamos, de los bonos de Estados Unidos, que son los más fuertes, digamos, suba mucho el precio, eso hace que la tasa de interés baje y es donde estamos ahora. Entonces, básicamente lo que pasó en aquel momento es que sí, hubo una caída muy, muy fuerte, una salida de activos de riesgo muy, muy fuerte, sobre todo en mercados donde hay más liquidez. Argentina es un mercado que hay poca liquidez, digamos, por su volumen en términos comparativos, pero claramente acá cualquier salida de capitales te da vuelta, como pasó en abril de 2018. Ahora, la respuesta que han tenido los bancos centrales hizo que rápidamente todos los índices de digamos, Estados Unidos, principalmente como para poner una referencia, volvieran a los niveles similares de precio. Entonces, lo que te da a entender es que aquella baja después estuvo de alguna forma saneada por las decisiones que tomó la Reserva Federal de los Estados Unidos en conjunto con el gobierno. Entonces, lo que hicieron básicamente fue salir a comprar bonos, salir a comprar todo tipo de activos en el mercado, digamos, del mercado estadounidense para que esa caída no fuera tan abrupta y recuperara los niveles anteriores. Entonces eso empezó a pasar en el mundo, es como que el riesgo se mitigó de alguna manera por la cantidad de plata que se había inyectado. Ahora, algo que queda como riesgo latente a partir de esta inyección de dinero es que hoy pensemos que el dólar no está atado a ningún patrón. Desde aquel momento, en los 70, que se rompió el patrón oro, hoy el dólar es confianza en el dólar per se y por el manejo de la política monetaria que tenga Estados Unidos y por el nivel de productividad. Entonces, ¿qué están esperando de la Fed? Justamente dijeron, bueno, este año el objetivo de inflación del 2% ya no va a ser 2%, sino que nos vamos a permitir, en vistas de recuperar el empleo, una inflación mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente que todos esos dólares que se inyectaron para que los mercados no cayeran tanto, o por lo menos que recuperaran los niveles anteriores, es probable que se traduzcan después en una nominalidad mayor para toda la economía. Entonces, que este fenómeno de inflación controlada, no es que Estados Unidos va a tener una inflación del 30%, vamos a tener una inflación como mucho de 4%, pero digo, que este fenómeno de inflación se traduzca en un fenómeno de inflación más alto para todos, entonces que los activos en términos reales valgan menos, entonces que hayan ganado, que hayan vuelto a los niveles anteriores, pero que el dólar se deprecie a nivel mundial. Y es parte de lo que pasó quizás en el año 2008, cuando empezaron a intervenir por aquella crisis subprime, que vuelve a repetirse, pero ahora con mucha más intensidad, porque la cantidad de activos que han comprado de la Reserva Federal es enorme en comparación a lo que fue en 2008. Entonces, vamos a un mundo que va a ser un poco más una incógnita en algunas cosas, va a ser interesante verlo, pero siempre variándonos entre 2 y 4%. No es que Estados Unidos va a tener inflación como la Argentina, ni mucho menos, pero no sé si la palabra fue sobre reacción, sino que la actitud, digamos, que tuvo la Reserva Federal y el propio gobierno de los Estados Unidos dieron ese volumen, ese caudal de dólares, digamos, para volver a poner los índices en aquellos niveles. Ahora creo que va a estar muy ligado a lo político, lo que termine pasando con la reelección va obviamente a impactar en los resultados y en los distintos balances, que por ahora vienen siendo muy positivos, pero hay que ver si se sostienen con estos valores, ¿no? Con estos niveles. Ay, ¿me permitís desviarme un poco de las preguntas? Porque justo mencionaste algo. Dijiste, bueno, no va a tener, digamos, la mayor emisión que está teniendo, no sé, Estados Unidos no va a repercutir después en una inflación como el caso argentino. Ahí quiero, digamos, que nos expliques bien, porque hay muchos que te dicen, pero viste que Estados Unidos emite y no pasa nada, o sea, y no tienen inflación y tienen inflación mucho más baja. Y nosotros, entonces, no es real de que la emisión no genera inflación. Entonces, ¿por qué a la Argentina la emisión le genera inflación y en Estados Unidos? Bien. Bueno, básicamente hay que ver la película de la emisión monetaria desde dos puntos. El primero es la oferta. Te decís, oferto mucho, oferto mucho, oferto mucho, pero si del otro lado alguien lo recibe y hace que ese dinero, digamos, de alguna manera circule, lo demande, lo tenga, lo ahorre, digamos, haya demanda por esa plata, hay que mirar no solamente el lado de la oferta, sino también el lado de la demanda. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, lo que pasa es que en Argentina nadie quiere tener pesos, porque no cumple los tres requisitos que debería cumplir cualquier moneda, que básicamente es que uno le sirva para ahorrar, le sirva para medir cuánto vale cada cosa y que sirva también para que vos me lo aceptes. En Argentina, explicación que ha sido muy clara también por mi viejo, pero en Argentina básicamente lo que sucede es que probablemente lo usemos como medio de, digamos, unidad de cuenta, o sea, para medir cuánto vale ese aire acondicionado que ves ahí o esta lámpara que
que está alumbrando acá, más o menos te puedo decir qué valor tiene, aunque hayamos perdido de referencia más o menos cuánto vale cada cosa. Pero por otro lado, reserva de valor nadie lo quiere, nadie ahorra en pesos, todos pensamos en ahorrar en dólares, por eso en algún punto a nosotros financiamos a Estados Unidos gratis, porque todo el tiempo estamos demandando su moneda sin que nos pague interés. Pensemos que nosotros, esto es interesante, el mundo cuando necesita financiar déficit, lo que hace es te da una tasa de interés para que vos decís, me financiame, dame tus dólares que hoy tenés ahí en tu cuenta bancaria, dámelos y yo te los voy a devolver con un interés. Esto es lo que pasa en el mundo, digamos, normal. El argentino no, digamos, no quiere esos dólares sin tasa, o sea, solamente quiere tener dólares. Entonces, hoy tenemos 332 mil millones de dólares en el colchón o afuera del sistema, financiando directamente la economía norteamericana, porque directamente no nos están dando una tasa o una remuneración, solamente los queremos tener, estar fuera de los pesos y tenerlos en nuestra casa, en nuestro colchón, en nuestra cuenta afuera. Y eso directamente es para, digamos, para el fisco de los Estados Unidos es buenísimo porque lo financiamos gratis, no nos pagan tasa y nosotros, pese a perder con la inflación, porque el dólar también va perdiendo todos los años un poco su valor, bueno, nosotros lo preferimos en relación a lo que pasa con el peso. Y eso es una dinámica muy, muy interesante. Pero no se puede ver la oferta monetaria si no se mira la demanda. Y con Argentina el problema es la poca demanda que hay del peso por la desvalorización que ya tenía, ¿no? ¿Y cómo revertir esto, ¿no? ¿Cómo hacer que los argentinos volvamos a sentir amor por el peso o para recuperar el poder adquisitivo de una moneda que la cual tenemos todos los días y que la verdad no hay confianza en ella? Ya sabemos, por eso vamos corriendo al dólar, no es porque nos gusta el dólar, sino porque sabemos que queremos, digamos, de alguna forma mantener nuestro poder adquisitivo o reservarnos. Entonces, bueno, por eso vamos y salimos a algo que sea un activo más seguro de lo que es hoy el peso. ¿Qué es lo que debería hacer hoy? Si a vos te nombran ministro de Economía, ¿qué es lo que harías para revertir dicha situación? Y yo estoy segura que en algún momento te van a nombrar, así que es cuestión de tiempo. No, es una relación muy rota con el peso. Es como un noviazgo que no se puede arreglar nunca, que ya está, queda afuera. Pero, no, a ver, me parece varias cosas. Primero que yo creo que la Argentina tiene que dar por muchos años ciertas condiciones. Primero, Argentina, yo creo que el déficit fiscal en el mundo existe, digamos, se valora, existe en la mayor cantidad de los países, pero el déficit fiscal siempre se puede tener cuando sea sostenible. Y en Argentina, yo particularmente, cada vez estoy más seguro que es imposible que Argentina tenga, por lo menos por mucho tiempo, un déficit que no sea financiable internamente. Entonces Argentina, para mí como máximo, puede llegar a tener un déficit de aproximadamente 0,8 o un punto del producto cuando venimos de tener un candombe, ¿no? de déficit fiscal. Entonces, vos dirás, digamos, ¿qué tiene que ver lo que gaste el gobierno y demás? Bueno, básicamente, si el gobierno va a seguir gastando así, va a seguir emitiendo un montón, nosotros no le vamos a creer nunca más, y ese es el gran problema. O sea, nosotros tenemos que ir a una consistencia macroeconómica que permita bajarle a los bancos, digamos, la certeza de que no tienen que salir a comprar moneda extranjera, que todos no se tienen que ir a buscar refugiarse en el dólar, y eso va a tardar muchísimo tiempo. Básicamente, no es solamente porque te hayan dado. Argentina todo el tiempo perdió, todos los que invirtieron en plazos fijos perdieron directamente contra la inflación, además hubo confiscaciones de ahorro, con lo cual 3 veces entre plan bones y todo, hemos perdido, digamos, los ahorros en cantidades de oportunidades, con lo cual es entre la confiscación, que uno no tiene seguridad, fíjate que vos cada vez que sube el dólar, tus amigos te mandarán, supongo, che, saco los dólares del banco, y es una reacción inmediata, digamos, eso no es común en todo el mundo, no pasa. Y pasa en Argentina por un historial de lo que le ha pasado a nuestros padres, a nuestros abuelos, y después que nunca le ganás a la inflación. Entonces, hasta que no mates la inflación, hasta que no asegures que vas a sostener por largo tiempo, digamos, por 5 años, 4 años, senderos que más o menos sean sostenibles, yo creo que es imposible que dejemos de pensar en el dólar. Y no es una cultura el dólar. El dólar es refugiar, es algo que mencionaste vos, pero es refugiarse justamente y refugiar el fruto del trabajo de uno. Dice, yo, digamos, me lo fui ganando todos los días, quiero ahorrar en esto porque claramente es lo único que me protege de poder seguir o viajando al exterior, o de comprarme algo que me gusta, o de lo que fuera. Entonces, digamos, hacerlo de facto es imposible, pero creo que va a tardar mucho tiempo. No va a depender de un solo gobierno para nada. Entonces, mientras Argentina siga teniendo miradas cortoplacistas,
digamos, que duren solamente tramos de un gobierno va a ser muy difícil. Vos pensás, Nati, bueno, algo que ya lo sabés, pero lo transmito, el gobierno de Marcó del Ponte, en aquel momento cuando estaba el Banco Central, lo que decía es, la emisión no genera para nada inflación. Vino Sandleris y dijo, no se emite un peso más, y ahora volvemos y estamos emitiendo 4 puntos del PBI. No hay economía que resista, digamos, eso. Y no es solamente por la pandemia, porque los años anteriores no había pandemia. Entonces, esa volatilidad y esos desmanejos que no es sostenible en el tiempo, te destruyen cualquier cosa. Digo, el Banco Central debería ser una entidad independiente de lo que suceda con el Ejecutivo. Y no pasa. Y el INDEX interviene. Digo, hay un montón de cosas que si no tenemos pautas realmente claras, digo, la Carta Orgánica se cambió en el 2012 y la inflación dejó de ser una prioridad para el Banco Central. Digo, es algo que no cuadra. Y hasta que no, me parece que hasta que no cambiemos esa lógica más cortoplacista va a ser muy, muy difícil, por no decirte imposible. Pero también salta acá el argumento de por qué no dolarizamos todo. Y la dolarización de todo, en este contexto argentino, es hablar de un dólar de 400 pesos más o menos, una pérdida de salario brutal. No es tan simple, digamos, ¿no? Y pero la verdad es que con la dolarización le atás las manos al gobierno, digamos, lo mismo que vos dijiste, no tenemos una autoridad de política monetaria independiente, que es lo que deberíamos hacer, que defiende el valor de nuestras monedas, debería ser su función básica y no salir a financiar al tesoro. Entonces, bueno, no sé, digamos, entiendo lo que vos decís, pero no, No, también no, está la... no digo que no, pero fíjate que Ecuador, por ejemplo, está dolarizado y ya tuvo 2 defaults acumulados. Entonces, no es como que la solución única es esa, si no entendemos bien cuál es la dimensión de lo que podemos gastar, de lo que el Estado puede aportar y si es efectivamente el dinamizador o no. Porque solamente la dolarización, si vos no arreglás los desequilibrios de afuera y uno no genera mayor productividad, es caer en otra crisis de alguna otra manera. Entonces, no creo que pase solo por ahí, digamos. Justo mencionaste lo de la emisión, volvemos a eso, la emisión de inflación, porque en el último tiempo se estuvo hablando de que, bueno, viste, la emisión no genera inflación al mismo tema, porque en estos meses no tuvimos inflación, estamos emitiendo a lo loco para intentar, lo mismo dijo hoy el para amortiguar este efecto de la pandemia, las mismas medidas restrictivas de confinamiento, pero estamos hablando ahora que la inflación vuelve a acelerarse alrededor del 2,5% para septiembre. ¿Qué es lo que sucedió? Que, bueno, esa mayor emisión monetaria de estos meses no se vio repercutida en una mayor inflación. Mira, ¿cuánto fue la inflación de acá a un año? Más o menos 40 puntos hoy. La medición de Sí. septiembre, 40 puntos, 41 puntos, si no me equivoco. ¿Cuánto fue la inflación de los productos regulados? 13% más o menos. O sea, Argentina está volviendo a hacer algo que hizo hace mucho tiempo, que básicamente es atar un montón de cosas con alambre. Hoy tenemos crédito UVA, vos me la completás la frase, crédito UVA congelado. Tenemos todos los servicios congelados. Los alquileres congelados. El dólar lo estamos llevando así, 2,6% de cajón, 2,6% todos los meses. Los combustibles, hasta que no le dieron este último aumento, venían ya de estar hace más de un año y pico congelados. El IVA, que en su momento cayó del año pasado, lo mantuvieron hasta que ahora digamos, lo terminaron de sacar, pero efectivamente seguimos ahora con todos los mecanismos de precios cuidados y precios máximos que también están limitados. Entonces es una inflación que es como un resorte. La está sosteniendo, la está pisando, 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 hasta que en algún momento salta. Y eso es lo que está esperando el mercado. Digo, el mercado esperaba para este año que haya 40 y pico por ciento de inflación. Las perspectivas bajaron para este año, hoy están cerca de 38, pero para el año que viene aumentaron como 10 puntos, y están cerca de 47. Entonces lo que están viendo, lo que está viendo el mercado es que, bueno, todo lo que logren pisar ahora es porque se va a dar en un salto futuro. Yo creo que la política igual acá juega mucho y el objetivo va a estar llegar a las elecciones del año que viene. Viste que la política siempre es así, digamos, de sostener todos los desequilibrios lo más que se pueda hasta que se lleguen las elecciones, den un resultado más favorable, habiendo hecho crecer el salario real, y a partir de ahí empezar digamos, a solucionar todo.
existe en ese, no sé si lo conoces, existe un paper de Martín Rapetti que siempre lo menciono, que dice, hay dos equilibrios en la Argentina. Está uno el Típico de la político Argentina. Sí. y el otro el económico. Y yo le digo, es cierto, porque en realidad, o sea, lo que debería hacer la Argentina y no lo está haciendo es porque políticamente no le conviene. Entonces, aplicar, digamos, una política, por ejemplo, como controles de precio, que sabemos que no funcionaron, no van a funcionar, pero son marketineras. O sea, si ves las encuestas, a la gente le encanta, digamos, cada vez que le Bueno, mencionan eso, pará, que hay, te hago un punto ahí. Cuando yo hablo con los de los supermercados, que les pregunto cómo juega, digamos, todo lo que tiene que ver con precios cuidados y demás, me dicen, los precios cuidados son productos muy, muy demandados. O sea, si vos tenés una marca que cuesta un poquito más, pero no está en precios cuidados, la gente igual va a elegir precios cuidados. Terminó siendo algo que salió como política pública, lo eligieron todos los gobiernos y terminó siendo funcional, digamos, para ciertos mercados que dicen, bueno, yo lo quiero tener, digamos, porque sirve como una estrategia de marketing, pese a que no sea el mayor margen, sí ganan por volumen ahí. Así que terminó, bueno, siendo una distorsión distinta. Pero sí, efectivamente gusta, digamos, es algo que se elige. sí, y lamentablemente los que quedamos siempre en el medio son los argentinos. Ahora te voy a mencionar, hace poco salió los datos de pobreza, que 40,9% de los argentinos hoy se encuentran, digamos, debajo de la línea de pobreza. Y en eso te vuelvo acá, ¿no? De preguntar, ¿cómo ves la situación actual? ¿Cuáles son las proyecciones que vos tenés para fin de año? ¿Y qué es lo que sucede realmente con la pobreza? Porque hace poco, no sé, a principio de año, o era el año pasado, que un medio internacional muy importante dijo que la Argentina o los argentinos teníamos un cierto amor hacia la pobreza y condenábamos a la riqueza, o era algo parecido a eso. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que no lo podemos bajar, digamos, una pobreza que en Argentina parece que todo es estructural, la inflación es estructural, la pobreza es estructural, es difícil más. Es verdad. Es así, ¿viste? Todas partes funcionan menos acá, nosotros somos diferentes al resto del mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo, y qué es lo que deberíamos hacer para poder bajar? Bueno, primero que los argentinos tenemos que entender que somos un país latinoamericano promedio. Digamos, hoy tenemos estándares de PBI per cápita de cualquier país promedio de la región. Hace 40 años estábamos situados en otro, digamos, teníamos 70% más seguro, y ahora estamos igual. Entonces, eso me parece que es importante para empezar a destacar que, viste que el argentino medio que a veces se cree como que está parado en un pedestal y no, digamos, no, eso como primera instancia. Y después, digamos, Latinoamérica, por su productividad y por un montón de cosas más geopolíticas que otra cosa, tiene más deficiencias a la hora de arreglar otros temas que quizás son más del primer mundo, podrían llamarse, como temas de desigualdad o bajar la pobreza a dígitos mucho menores de lo que lo tienen países avanzados. Digamos, en Latinoamérica no se ha reducido de una manera sustancial, pero Argentina está en estándares que son, digamos, muy por encima del resto. Y sobre todo que pasó algo que Argentina, mientras la tendencia fue negativa, digamos, de la pobreza en todo, o sea, venía cayendo en todos los países de la región de Latinoamérica, Argentina pegó la vuelta y ahora estamos, digamos, subiendo nuevamente hace ya varios años. Entonces, obviamente hay problemas estructurales, pero yo creo que acá hay un tema de lógica en el sentido de que tenemos cada vez, estamos chocándonos con una pared, creo que en la teoría macroeconómica acá un poco en la Argentina. Creo que todo el tiempo estamos diciendo, viste esta guerra entre el Estado y el mercado, te salva el Estado. Yo no soy yo no compro esa guerra, digamos, pero sí creo que si vos querés todo el tiempo, o sea, los modelos económicos son cambiantes. Digo, Keynes en su momento, cuando fue la crisis del 29, allá el crack de Wall Street, lo que dijo es hay que hacer una política expansiva, o sea, que el Estado salga a pagar sueldos para reactivar la economía. La Fed ahora, cuando pasó esto de la pandemia, dijo hay que pagar un montón de activos, tenemos que intervenir como Estado para que la economía repunte. Pero Argentina piensa que constantemente metiendo plata del Estado, inventando con una máquina monetaria, vamos a lograr crecer. Y claramente no. Y claramente no, digamos. Entonces, usar políticas que son anticíclicas, o sea que deberías usarlas cuando la cosa está complicada, Argentina siempre quiere que sea el motor de crecimiento. Y eso te está llevando a un ahogamiento de la economía que ya no da más. Entonces, lo que vemos, hay una grieta muy grande, porque justamente lo que vemos es que cada vez hay más presión fiscal, porque cada vez hay más Estado, pero cada vez las condiciones son peores. Y no es porque haya una guerra entre el Estado y el mercado, sino porque el modelo productivo, con un Estado que empuja, cuando es completamente deficitario,
es cerrado. Entonces, no está mal que el Estado se meta, intervenga y sea fiscalmente activo cuando la cosa está mal, cuando la economía ha perdido productividad, cuando cayó mucho la actividad, cuando el desempleo está subiendo, pero no va a ser tu herramienta impulsora del motor de crecimiento de largo plazo porque no funciona en ningún lado, digamos. Básicamente no. Entonces, si no salimos de esa lógica, me parece que vamos a seguir engrietados porque el salario viene cayendo hace años, la capacidad de generación de empleo está rota en la Argentina hace muchos años, entonces todo el tiempo pensamos que hay una guerra cuando no debería haberla, digamos. Entonces es difícil y llevar a la conversación también un montón de cosas, ¿no? Bueno, justamente el tema de los planes sociales, que ahora hay, digamos, salen los datos de desempleo, salen los datos de pobreza, y la única respuesta que yo escucho por parte del Estado es, bueno, vamos a dar más planes sociales. Y cuando vemos que los planes sociales solo sirven en momentos, digamos, de crisis, son algo muy de corto plazo. En la Argentina lo tenemos desde qué años, o sea, hace 20 años que tenemos planes sociales en la Argentina y no salimos de eso, y cada vez más. Y eso también te implica de que vos tengas que el privado tenga que sostener todos esos aquellos que cobran un cheque hoy por parte del Estado. Y eso no logran entenderlo, porque no les tenemos que dar un plan social a la gente. O sea, para bajar los índices de pobreza, bajar los índices de desempleo, necesitamos generar las condiciones propicias para que el sector privado pueda crear más nuevos puestos de trabajo y pueda toda esa gente pueda hacer su vida y no tenga que depender, digamos, de lo que decida el gobierno. No, sino digamos que tenga un empleo y un trabajo, pero lo veo bastante complicado, más dada la actual situación en la que la estructura productiva, digamos, es cada vez más atrofiada, ¿no? Sí, me parece, eso va a ser muy difícil de romper y ir desligando. Digo, hoy es una asistencia que vos, o sea, yo, digamos, recorro bastantes barrios y demás, si hoy sacás esas asistencias, es gente que la pasa muy mal, pero es gente que lamentablemente, digamos, ha quedado dependiendo de esta asistencia que vos decís es discrecional, porque si un gobierno viene, la cambia y la cambia, o da más o da menos, queda siendo discrecional. Entonces, a mí me parece que la lógica de los planes en los cuales yo creo mucho y creo que tienen que estar y todo, no se ha perdido la lógica. La idea es la reinserción en el mundo laboral. Y acá ha quedado como una lógica estática, estable y cada vez más creciente. Entonces, reitero que creo que viene por un lado de la misma lógica de lo anterior. Digamos, los subsidios, las asistencias existen en todos lados del mundo. Es algo, digamos, que como política de acción mientras la economía recupera, es, digamos, fundamental y necesario, porque la gente la pasa mal y claramente tenés que asistirlo. Pero si esa es tu lógica permanente, pasa esto que queda gente dependiendo toda su vida de que este instrumento esté. Y ese es el gran punto, me parece, ¿no? La complicación que hay de acá, que tiene la Argentina de acá en adelante, y sobre todo porque cuando vayas a ajustar la economía, que eventualmente va a pasar, nos guste o no, la economía va a tener que seguir ajustando para, digamos, para llegar a un equilibrio en algún momento, o ajusta por inflación, entonces yo sigo dando cosas, pero claramente la inflación lo come en 2 segundos, o ajusta porque efectivamente hace un ajuste de las arcas públicas, o siguen subiendo impuestos y ahí, bueno, la economía privada se va a complicar todavía mucho más. Pero claramente ese ajuste va a tener que ir acompañado de esas resistencias. Entonces va a ser imposible eventualmente sacarlas. Igual, nosotros sabemos que el gran problema argentino es previsional. O sea, sabemos que desde ahí, si queremos hablar de cambiar el gasto público porque queremos bajar impuestos y lo previsional no está en la agenda, no vas a llegar a nada concreto de largo plazo, porque el 65% del gasto se lo lleva en lo previsional. Entonces, guste más, menos, lo que fuere, bueno, claramente va a tener que estar eso en agenda. ¿Y qué opinas sobre el sistema de coparticipación federal? Porque ahí también tenés un tema bastante importante que hoy no incentivan a que las provincias recauden lo que necesitan para los gastos que tienen. O sea, prácticamente hoy 4 provincias mantienen a todo el país con la recaudación. Entonces ahí tenemos que mientras nosotros vemos que, no sé, quizás en la última gestión hubo un cierto intento de reducir a nivel nacional lo que es el empleo público, en las provincias, por ejemplo, en los municipios se incrementaron los empleados públicos, porque sus economías se basan, no tenemos economías como se dicen regionales, se basan en empleo público, en el sector público para poder sostenerse. Entonces, sí, bueno, sobre todo las provincias del norte. claro, del norte, entonces
¿Qué es lo que Concordia, por ejemplo, en los datos de pobreza es una de las provincias más pobres, de unas ciudades más pobres de la Argentina? Entonces, bueno, ¿qué opinas sobre el sistema de coparticipación federal y cómo incentivar, no sé, esto de las economías regionales? Que todos hablan de economías regionales, pero no tenemos mucha economía regional que digamos. Sí, bueno, mirá, primero para partir de la base de lo que ha pasado con la coparticipación debería haberse cambiado por ley en el año 1996. O sea, ya partimos de que tenemos una tarea pendiente hace muchos años. Entonces, si lo seguimos teniendo en la cabeza, está claro que algo está mal, porque claramente desde hace más de 30 años que venimos diciendo esto hay que cambiarlo, por A o por Z, hay que cambiarlo. Entonces, eso ya nos hace pensar que está mal. Después que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tampoco es una provincia, entonces lo que se le da es medio discrecional. Y para mí el gran problema de Argentina es la discrecionalidad. Vos pensás que para la provincia de Buenos Aires, en su momento se creó el fondo del conurbano, ahora se volvió a crear un fondo para poder pagar a los policías. Entonces, a raíz de estos fondos, vas discrecionalmente viendo cómo redireccionás plata según tu esquema político. Entonces, primero que la coparticipación para mí debería ser el único sistema, ya vemos si a la inversa o como está hecho ahora, pero el único sistema por el cual se gire plata para que se anule la discrecionalidad en la Argentina. O sea, excepto que haya un incendio como está pasando en Córdoba, y un abrazo a alguien de Córdoba, digamos, no puede haber transferencias que sean discrecionales a un partido político. Eso es, digamos, es una locura. Y por otro lado, me parece que podría pensarse un esquema es algo que está bastante en estudio, digamos, pero pensarse en un esquema que sea de coparticipación inversa. Básicamente que genere los incentivos a que las provincias sean las principales recaudadoras, que a partir de ahí tengan que ver los gastos y de ahí transferir la nación. Ahí entra un rol que es importante, que es ver cuánto queda a cargo de la nación en términos de caja previsional, cuánto queda a cargo de la nación en términos de policía, que con las ciudades eso entró en boga, con Santa Fe lo previsional entró en boga. Entonces, lo que hay que redefinir antes de saber cuánto se le transfiere y qué porcentaje le corresponde a cada provincia es efectivamente de qué se va a hacer cargo esa provincia. Y yo creo hoy, sí, a mí me tocó trabajar, digamos, con diferentes ministros de economía de las provincias y demás, y lo que esperan hoy, me tocó en el NOA, por eso te llevé el tema del noroeste argentino. Pero digo, lo que pasa con eso básicamente es que ellos te piden constantemente que vos les mandes plata. Yo trabajaba para Nación y lo que decían es, bueno, que Nación nos mande plata, que Nación mande plata, que Nación mande plata, porque no podemos seguir, no sé qué. Entonces lo que vemos en el último tiempo es que se viene ampliando la nómina de empleados, que demás, pero no se genera productividad. La palabra productividad está fuera digamos, de agenda. Entonces, si no cambia esa lógica de ser las provincias las que sean productoras, vos si te fijás hay un ejemplo clarísimo con Neuquén. Cuando Vaca Muerta empezó a ser el principal, digamos, motor en su momento del sector, Neuquén empezó a generar un nivel de empleo privado enorme. Cuando vimos la tasa de desempleo que se habían disparado, en Neuquén habían bajado en el año 2018. O sea, te das cuenta que cuando las provincias tienen alguna ventaja, lo que fuere, podemos hablar de la minería, podemos hablar de cítricos, podemos hablar, dependiendo en qué provincia estés, cuando tienen cierta ventaja o cierto producto propio, digamos, la situación ya es completamente diferente. Obviamente que vas a tener que asistir a alguna provincia que no tenga, o sea, hay algunas que son muy complicadas, ¿no? O sea, algunas que no tienen así una ventaja frente a otra y que claramente va a necesitar de desarrollar algo que dé algo más de productividad. Pero hay muchas que dependen exclusivamente del sector público y eso es una gran complicación para hacerlas solventes propias, ¿no? Y por ahí una baja, digamos, de gestión fiscal. Bueno, Tierra del Fuego es el ejemplo claro que tampoco, digamos, Siempre le caemos a Tierra del Fuego. porque no tiene curva de aprendizaje, es el ejemplo claro de que no lograste una curva de aprendizaje, ¿entendés? Por más de que le metés mucha plata, incentivos fiscales no hubo, entonces bueno, tampoco es el camino, ¿no? ¿Qué es lo que debería hacer realmente para poder incentivar y para que no, digamos, no el 50% de la economía depende únicamente de lo que es el sector AMBA, porque eso es lo que estamos teniendo, de que paralizamos AMBA y se paraliza el país, esa es la realidad. Hasta que AMBA no vuelva, digamos, a la rueda, no hay economía casi nacional. Entonces, bueno, ¿cómo es para descentralizar? Que muchos hablan en su discurso, pero no veo tampoco, digamos, ninguna propuesta para que me digan, bueno, tenemos que hacer esto. Sí, bueno, ahí entran un montón de cosas en juego. La verdad que para una discusión regional enorme,
pero básicamente, digo, hay políticas que son de proteccionismo en algunos puntos de lo que entra al país o no entra al país, pero con el fin de desarrollar una industria que después sea competitiva. A mí algo que parece que siempre queda trunco en la Argentina es decir, bueno, generemos tal sector que sea competitivo, o sea que en 5 años no va a entrar una sola importación de esto, le voy a poner muchas trabas a esas importaciones o precios muy altos para que esa industria se pueda desarrollar. Entonces yo mando a hacer mates exportables a China en Santiago del Estero. Entonces, esas políticas, digamos, de largo plazo en Argentina no se dan. Entonces, lo que viene pasando en Argentina es que todo el tiempo restringimos importaciones, pero no en pos de generar una productividad que después, de la cual después podamos salir. Entonces, cerrás las importaciones, no generás mayor productividad, palabra que en la Argentina falta mucho, y cuando abrís las importaciones, ese sector muere. Entonces, de lo que hay que salir un poco es de esa lógica de hacer que ese sector muera, digamos. El cerrar el grifo de las importaciones tiene que ser para poder desarrollarse estos sectores, de los cuales reitero que en algunos hay ventajas y en otros no hay desventajas. Digamos, históricamente la Ciudad de Buenos Aires fue un punto de encuentro porque tenía el puerto, pero después la Ciudad de Buenos Aires es la provincia que más servicios desarrolla, la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, eso no nació del puerto. Quiero decir, obviamente hubo una mayor concentración inicial por eso, pero claramente hay un montón de cosas que se pueden desarrollar dentro de la ciudad que no tienen exclusivamente que ver con haber estado cerca del mar o no. No sé si soy claro, pero digo, son cosas que llevan tiempo, que las trabas a las importaciones me parece que hay que utilizarlas como estrategia más de desarrollo, eventuales, y que la están utilizando otros países, pero no pueden ser eternamente aquellas políticas, digamos, las que se mantengan. Por eso me parece que tampoco hay que agarrarse de algo estrictamente, pero sí pensar en que tenemos que generar mayor productividad y que el valor agregado va a estar en lo que te demande el mundo. Entonces, si no pensás en llegar a esos productos que el mundo te demanda, te vas a quedar siempre rengo, digamos, en el proyecto que tengas. Pero claramente me parece que la mirada tiene que estar puesta en eso. Bueno, y ahí hay un punto, porque siempre, de todas las reformas que siempre hace el argentino, intenta hacer pro mercado, lo primero que hacen es la apertura, ¿no? La apertura comercial, la cuenta capital, pero no resuelven los problemas internos que tenés, no resuelven el sistema impositivo, las regulaciones, las rigideces que tienen los mercados, entonces bueno, a ver, obviamente que no van a ser digamos, ningún sector en la economía argentina no va a ser competitiva con el resto del mundo porque precisamente no resolviste esos problemas que tenés, que hacen que, bueno, vos no puedas ser competitivo, lo único que puede ser competitivo son con los salarios. Entonces, bueno, ahí es el tema, ¿no? Bueno, primero hagamos las reformas que necesitamos, bajemos los impuestos, que hoy justo el Banco, no hoy justo, pero bueno, el Banco Mundial saca siempre un informe que dice que el 106% de tiene que pagar en impuestos sobre sus ganancias netas una pequeña y mediana empresa hoy en nuestro país. Obvio que con eso... El doing business, es terrible. Bueno, otra de las, ya estamos acercándonos al final, la verdad que se me pasó volando, pero estoy maravillada con tus explicaciones, todos estamos ahí babeando. Así que tenés que sacar un libro porque nada, sos brillante realmente y encima de todo sos muy... La gente no... ¿Qué? Lo prologás vos, ya te comprometés. Obvio, sí, de una. Ya te lo firmo que sí. Ay, qué emoción. Bueno, que justamente sos muy jovencito, porque sos de mi edad y no pareces ya de más edad que tenés, sos muy brillante. No, sos muy brillante, realmente. Bueno, ¿qué debemos esperar los argentinos en los próximos meses? Quiero tus proyecciones económicas 2020. Acá hablaron de, se viene una hiperinflación, se viene el corralito, todos esos temas que preocupan mucho a la gente. ¿Qué es lo que opinás? ¿Vamos a hacer Venezuela o no? Que hay mucho que están diciendo ahí. ¿Qué es lo que debemos esperar y cuánto es que tiempo vamos a tener que tardaremos en volver a los niveles prepandemia? Mucho, mucho. Yo creo que vamos a tardar mucho en volver a los niveles prepandemia. Y la decisión, digamos, estamos en un momento, me parece un poco punto de inflexión, en que tenemos que cambiar el rumbo, me parece más
pero no por la política por este gobierno, pero me parece algunas lógicas, ¿no? De pensar, reitero, si nosotros seguimos pensando que el Estado va a ser el que nos saque de esto, pero porque tiene empuje, yo creo que la situación, digamos, no sé hasta dónde puede llegar, digamos, de inflación y demás, porque si quieren emitir todo para seguir empujando y cambiar la carta orgánica de nuevo y emitir más, yo no te puedo negar que no vamos a ir a una inflación mucho más alta. Entonces, no lo sé hasta dónde puede llegar, pero va a depender de eso. Fíjate que recién tuvieron que tomar una medida que no quieren, como es bajar retenciones para que les liquide el sector privado. Entonces, claramente si empezamos a ir por estos senderos un poco más de lógica y de cooperación con el sector privado, no el choque constante este que no tiene sentido, me parece que Argentina puede tener un año que yo creo que la inflación va a ser muy alta el año que viene. Creo que si se descuida todavía más lo monetario, o sea, si seguimos emitiendo y no logramos esto que vos mencionabas al principio de la charla de generar un shock de confianza con dólares y demás, y de calmar un poco los ánimos, digamos, si a vos te siguen llegando los mensajes de saco los dólares del banco, para tenerlo como perspectiva fácil, yo creo que la Argentina puede una inflación mucho más alta. Mucho más alta, 80%, poner. Todo esto si no se descalabra, ¿no? la economía más. Ahora, si damos un poco más de perspectivas mejores y demás, yo creo que la inflación de año que viene va a ser alta, pero cercana a 40 y pico, ¿no? O sea, 45, 47. Eso va a depender mucho de las acciones que tome el gobierno y de cómo vuelva a generar confianza. Y en el corto plazo parece que hay ciertas medidas que no están generando la mayor cantidad de confianza, si no, no veríamos una brecha del 100% con un tipo de cambio que hoy en términos comparativos, digamos, a nivel histórico, no está bajo. No es que es 2015 que en algún momento teníamos tipo de cambio bajísimo en términos comparativos, en términos, digamos, reales, y teníamos una brecha muy alta. Ahora tenemos una brecha muy alta, mucho más alta, con un tipo de cambio incluso alto. Entonces la desconfianza y la nominalidad que hay hoy en la economía pende como ahí de un hilo. Tienen que tomar medidas un poco más de dar certidumbre, me parece. Así que si vamos por ese lado, yo creo que a Argentina le va a costar recuperar. Argentina no tiene una espalda como para crecer al 6-7% como le pasó en 2003, olvidémonos de eso. Pero sí creo que puede retomar el crecimiento. El año que viene puede ser rebote. Y lo más importante es que el año que viene ese rebote se sostenga y volvamos quizás en 2022 a lo que fue 2018. O sea, pensando en cuando empezamos a caer allá en el segundo trimestre, que en 2022 volvamos al mismo punto de partida. Una situación bastante complicada. Bueno, nada, ya No, para cerrar. dejá vos un mensaje más positivo. Yo te medio negativo, pero déjalo vos. No, yo soy más negativa todavía. Este año vamos seguro a terminar con una contracción económica del 12%, vas a tener una inflación cercana, como estamos proyectando en el mercado, del 40%, el año que viene vas a tener una aceleración seguramente de la inflación con estos ritmos de emisión monetaria, que no tienen otra forma tampoco, digamos, de financiar todo esto, lo que estuvieron anunciando, y vas a tener una... Lo tenés que invitar a Esteban, que está ahí. Mira, Esteban Domecq, que es crack. Ay, gracias por conectarse. Eso Invítalo a Esteban, que es el que más sabe. seguramente. Y bueno, nos viene una encrudecida más porque, digamos, no somos como el resto de los países que tenemos, como dicen, 13% de tasa de desempleo casi igual a la de Estados Unidos. Y mira, no, es que no vamos a volver tan rápidamente a los niveles prepandemia. Yo creo que recién, como digamos, estamos buscando algunos organismos, recién en 2024 volvemos a los niveles prepandemia, así que soy más pesimista en ese sentido. Bueno, ya para cerrar, y ya que me emocionaste que voy a hacer el prólogo de tu libro, ya te tomo la palabra, así que te pones a escribir ni bien termina. Si bien termina este live, empezás a escribir tu libro, ya te lo digo. Libros que recomendarías para los más jóvenes que quieren aprender economía, que es algo que siempre nos preguntan, y yo siempre, bueno, les tiro algunos libros de economía austríaca, pero bueno, seguramente tendrás una mirada diferente, y los libros de tu papá, de Tomás Bulat, obviamente, léanlos, hay en versión bolsillo que están muy buenos, así que les recomiendo, pero bueno. Bien. Bueno, los de mi viejo seguro, todos. Eso de cajón. Y después, a mí me gusta mucho leer a De Pablo. Hay un libro que, si vamos a un poco los más históricos, 200 años de economía argentina de Juan Carlos De Pablo, me gustó mucho.
El libro El ciclo de la ilusión y el desencanto de Liach y Garchunov me gustó. El de las crisis de Miguel Kiel me gustó bastante. Digamos, estoy hablando un poco de historia porque me parece necesario para entender, porque si no partís de un repollo, digamos, ¿no? Entonces, eso me parece que son 3 libros muy buenos y obviamente te agrego los de mi viejo sí o sí. No, no me sumo a los de austríacos porque no soy un gran lector de la escuela austríaca, te lo dejo a vos. Y después, ¿qué más? ¿Qué más puedo recomendar? Bueno, va a salir alguno de Claudio Sucho, todavía no puedo contar mucho, pero va a salir algo nuevo. Tenemos una primicia. Así que hay primicia. Buenísimo, ya estamos atentos ahí entonces. Y sí, no, creo que va por ahí, que son los Bueno, libros. y tu libro, Y el el de mío, Santiago Bula, claramente, que léalo, ni bien salga, léanlo con mi prólogo, que ya ya me está. prometí recibir. Bueno, nada, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. No, yo haría todas 10 horas con vos, ya sé que me No, vas a está la decir. gente que vaya a comer, ya está. No, así que bueno, gracias a todos, primero que a todos los que se conectaron y gracias a vos por aceptar este live. La verdad que vuelvo a repetir, sos brillante. Mi primera aparición de radio, no sé si te recordás, pero fue junto a vos. Sí, Así que la aprendí verdad. del mejor, no debo recordar, Sí, boludo. Pero hace años o no. hace años, Ah, hace. sí, sí, sí. Millones. Así que bueno, gracias, sos un gran docente, sos el mejor, digamos, probablemente vas a llegar lejísimo, seguramente vas a ser ministro de Economía, vas a escribir un montón de libros. Es un placer y un honor para mí poder entrevistarte y haber tenido este momento para compartir con vos, fue un placer. Muchísimas gracias. Un gusto, Nati, enorme y muy bueno el trabajo que estás haciendo, ¿eh? Seguí así. Gracias, un beso enorme y gracias a todos ustedes que se Un conectaron. Un beso. beso. Chau, chau.